¿no? Porque somos todo lo puntuales que se puede cuando estamos a través de estos webinars muy especiales. Hoy nos vamos a ocupar de esas claves para abordar la salud mental en la justicia juvenil y tenemos invitados de esos que merece la pena escuchar. Merece la pena escuchar y debatir y dialogar, porque ya verán cómo hoy especialmente importante es también el mensaje. Este webinar necesita que recuerde algunas cosas, por ejemplo, que la campaña específica de Recurra Ginso, Una mente sana empieza en la infancia, continúa un año más para concienciar sobre esa importancia del cuidado de la salud mental infanto-juvenil. Estamos en un chat especialmente capitaneado hoy por Ginso y que nos va a ayudar de una manera, yo diría que excepcional, a entender muchos de los conceptos para abordar esa salud mental en la justicia juvenil, pero también para el que es nuestro objetivo, ese normalizar, acudir al psicólogo, concienciar sobre la importancia de cuidar tanto el cuerpo como la mente de los niños, de los adolescentes, es decir, prevenir, que es lo que decimos siempre desde la infancia, evitando así males mayores después. Este webinar en concreto va a reflexionar sobre la interacción entre la salud mental y la juvenil. Es el tercero de los 7 que desarrolla la campaña Una mente sana empieza en la infancia a lo largo de este 2022. En el anterior recuerdo reflexionamos sobre los efectos de la pandemia en la población infanto-juvenil. Aprendimos mucho y yo creo que sacamos conclusiones importantes para afrontarlo. Y en eso seguimos. Un último apunte. Señalarles que vamos a hacer más atractivo el debate y poder enviar sus preguntas tanto genéricas como a cualquiera de los ponentes que nos acompañan, en particular siendo contestadas bien a través del chat o bien a través del propio equipo de Ginso o los propios ponentes que siempre están ahí dando un poquito más de lo que es lo que nos cuentan. Es decir, que cuando se acaban las cámaras el webinar no ha terminado, que seguiremos el debate unos minutos más en el chat, junto con las despedidas, los agradecimientos, bueno, eso que nos gusta. Así que, sin más dilación y aprovechando que no quiero que nos pille el toro del tiempo, vamos con la primera de las intervenciones, que también es el primero de nuestros ponentes. Una ley de reforma de base educativa. Esta es la primera intervención. Nos acompaña don Javier Urra, viejo conocido de todos ustedes, ya lo saben. No sé dónde le pillo. Doctor en Psicología, en Ciencias de la Salud, primer defensor del menor, miembro de la elaboración de la Ley Orgánica de Responsabilidad Penal del Menor, profesor, en fin, algo de esto conoce. ¿Por qué? Porque lo ha trabajado y porque lo ha vivido. Y como cuando uno vive las cosas en primera persona, las cuenta muy bien, saluda a don Javier. Don Javier Urra, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, mi querido y admirado Constantino Mediavilla, como periodista y como persona. Lo primero, habiendo un periodista, hay que dar una noticia. ¿Qué ha pasado? Ahora mismo nos llamaban de presidencia de la Comunidad de Madrid para que argumentemos y para que algunos de los chicos que tenemos en el centro terapéutico de Recurra Ginso expliquen si es bueno o no el consumo de marihuana, porque el jueves en la Asamblea de Madrid se debate la legalización o no de la marihuana. Digo esto porque va como nexo de unión a lo que es la justicia juvenil y a veces a las patologías, a los consumos y a las adicciones. No siempre el ser humano es capaz de entenderse a sí mismo cognitiva y cognitivamente. Lo decías muy bien, Constantino, como siempre. Gran labor la de Ginso durante muchos años. Por cierto, ya informo que Ginso está expandiéndose, creciendo y realizando una labor que nos es solicitada por la sociedad. No se pierdan esta webinar donde estará Diego López, Carlos Benedicto, Elena Cubero, Juan Manuel Fernández y donde concluirá con las palabras de nuestro presidente de Ginso, Alfredo Santos. Yo he trabajado, sí, en un centro de reforma piloto nacional en Cuenca como psicólogo y puntualmente como director, y sé lo que es que te pongan un pincho en el cuello. No soy solo un teórico. He trabajado 32 años en la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia y en los Juzgados de Menores de Madrid. He escrito libros muy reconocidos como Adolescentes en Conflicto o como el Tratado de Psicología Forense. Bueno, y tuve esa suerte que decía mi amigo Constantino de participar en la Ley Orgánica de Responsabilidad Penal del Menor. Como telonero
de tan magníficos contertulios, empezaré por ahí. ¿Cuál fue el criterio de la ley? Pues miren, en 1992 se aprobó una ley en la que participamos y en la que decidimos que los que hacían grafitis, es decir, los que ensuciaban la ciudad en algunas zonas que generaban inseguridad, porque si ya haces grafitis, categóricamente es porque nadie supervisa que no puedas hacerlo. Y desde el año 92 probamos una ley. Esa ley luego se aprobó en el año 2000. Tengo que decir que fue la secretaria del Congreso de los Diputados, Nardi, María Bernarda Barrios, canaria, mano derecha de Aznar, céntrense, era Aznar. Digo porque he oído muchas veces tonterías del tipo de que esta es una ley suave, esta es una ley. Eso lo dice quien no ha leído la ley, quien no ha hablado con los jueces, ni con los fiscales, ni con los abogados, ni con los propios menores que están internados. Ya les adelanto que los menores que están en centros de reforma jamás se fugan, jamás. En Madrid hay un centro que es el Teresa de Calcuta, de Hinshaw, jamás un menor se ha fugado. Los niños se van de los centros de protección. Dicen que se han fugado, pero es mentira. La puerta está abierta. Eso es lo que ocurre con el centro de Hortaleza y otros centros de Menas. Pero los centros de reforma, los centros cerrados, de ahí no se ha fugado nunca nadie. Y hay muchísimos terapeutas y muchísimos profesionales de la psicología, del trabajo social, terapeutas ocupacionales, psiquiatras. ¿Quién ha dicho que no se hace una gran labor? El 80% de los jóvenes con los que trabajamos se rehabilitan. El problema es que la sociedad quiere que haya menos muertos en las carreteras, mejorando los hospitales. Y eso es un error central. Hay que conducirse bien y habrá menos accidentes. La Ley Orgánica de Responsabilidad Penal del Menor nació de esta mujer que me llamó y que invité a gente como Vicente Garrido Genovés, como gente como mi maestro del País Vasco, que fue profundamente amenazado por ETA, Beristain. Por lo tanto, no consiento que nadie diga que nos olvidamos de las víctimas. No lo consiento. Y con gente que hoy está en el Tribunal Supremo, como es el caso del fiscal Félix Pantoja. Créanme cuando les digo que no se miró de ideologías, ni de derechas, ni de izquierdas. Créanme cuando digo que la ley fue discutida desde el punto de vista educativo, psicológico, pedagógico. Es más, es que nos llevaron a un lazareto, a una isla al lado de Menorca, y nos tuvieron allí encerrados unos días para terminar esa obra. Esa magnífica obra que cuando la presentó Nardi nos lo dijo, no será aceptada, me echarán, pero lo entregaré. Y la entregó. Y volvió como digna abogada a Canarias, perdiendo el puesto de secretaria del Congreso de los Diputados. No, no es verdad que todos los funcionarios o que todas las personas se vendan o son corruptos. No, no es verdad. La ley parte de un criterio. ¿Dónde poníamos el corte? Fue discutido. Los 12 años lo planteó gente que ustedes conocen, muy querida, muy reconocida, como es el juez de Granada, Emilio Calatayud. Porque él planteaba que a los 12 años un niño que comete un hecho sabe lo que hace, sin duda. Y por lo tanto debe ser sancionado, porque de otra manera se siente absolutamente impune ante lo que hace. Lleva razón. Y hay chicos que entran al Corte Inglés con papel níquel y roban todos los días. Y cuando a los 14 años les caen encima, dicen, anda, pero esto no estaba permitido. Lleva razón en esa parte. Otras personas, como yo mismo, planteé que mejor a los 14 años. Porque es muy peligroso el tener un abogado que te dice, niega tu participación en los hechos. Si hay algo educativo, es reconocer y aceptar la responsabilidad, incluso la culpabilidad de lo que se ha hecho. Han pasado los años y hoy me lo planteo porque esta ley es del año 2000, estamos 22 años más tarde, y vemos a veces actos de homicidios, pocos, de asesinatos, menos, de violación, alguno, y debíamos de plantearnos. Ahora bien,
tengo que informar. Si se baja la edad de responsabilidad penal del menor, los servicios sociales se alejan. Por otro lado, dijimos, ¿hasta qué edad? Pues hasta los 18 años. Recuerden que veníamos de la etapa hasta los 16. Hicimos una división, 14, 16, 16, 18. Bueno, todo el mundo, empezando por Carlos Herrera, que me llamó por teléfono, porque justo cuando nace la ley, se mata a Clara García en San Fernando, en Cádiz. Yo era defensor del menor, estaba dirigiendo un curso en el Escorial, y me llamaron porque los padres querían verme. Y me dijeron, explíquele a mi hijo esta ley. Y vinieron desde San Fernando de Cádiz, generamos una magnífica relación, e intenté explicarle a su hijo lo que es una ley de responsabilidad penal. Tengan en cuenta que veníamos de un tribunal tutelar, responsabilidad penal, pero que no va a devolver la vida de quien merecería vivir. Por cierto, las chicas que mataron, Iria y otra compañera, para saber qué se siente matando, después de estar en contacto, porque se les permitió, contra mi criterio, comunicarse por escrito con quien había matado a su madre, a su padre y a su hermana síndrome de Down con una katana, esas mujeres les puedo confirmar que son profesionales, que una de ellas es madre de familia y que están perfectamente integradas en la sociedad, una en España y otra fuera. Pero la ley solo interviene cuando se ha cometido el delito. Lo que hay que poner el esfuerzo es en la prevención. Y la prevención solo tiene una palabra: educación. Educación. Cuando veíamos ayer o anteayer a una mujer que conducía sin carnet, ebria, con la pareja o el marido también bebido y con un hijo de 10 años detrás, a alta velocidad, en un BMW, y acababa con la vida de dos mujeres de 70 y 72 años, uno se plantea, ¿qué puedes hacer con esas personas? Sancionarlas, pero el daño está hecho. Eduquemos. La ley de responsabilidad penal del menor plantea el trabajo del equipo técnico como equipo, no como sumativa: psicólogo, trabajador social y educador. Plantea que todo menor que comete un hecho delictivo, ya sea con la Guardia Civil, ya sea con la Policía Nacional, equipos específicos que se conforman con profesionales voluntarios, como los GRUMI de la Policía Nacional, se ponen a disposición. Es el equipo técnico el que valora qué es lo mejor para el menor y se lo explica al fiscal, que tiene esa doble competencia de sancionar al menor que ha cometido un hecho que está tipificado como delito o falta, pero que también tiene que proteger el mejor interés del menor, según nos marca la Convención de la Infancia. Y solo en algunos casos llegará el juez. Hemos trabajado bien, se ha conseguido una reinserción del 80%. No hay juez, no hay fiscal, no hay abogado que no sea favorable a la ley. Pero la gente quiere estigmatizar a los menores y decir, y los menas, y naturalmente que hay que sancionar. Naturalmente que Javier Urra ha defendido toda la vida que hay menores que tienen derecho a ser durísimamente sancionados. Derecho a ser durísimamente sancionados. Acabo, porque ya veo al amigo Constantino diciendo que hace 30 y tantos años los menores que cometían delitos era lo que se llamaba cristalización de clase, las zonas periféricas, pobres, paupérrimas. Hoy no es así. Hay quien se divierte agrediendo al distinto, al que tiene una cabeza de imbécil. Ese tipo de odio. ¿Se imaginan hace años generar una fiscalía contra el odio? Es decir, algo nos está fallando en la sociedad. Se ponen medios, como dijo María Jesús Coronado en su día, esta es una justicia que mima cada caso. No se expende como la justicia en general. Quiero que se sepa que los centros de reforma se trabaja muy bien, pero lo que hoy nos compete, lo que hoy han planteado Cristina, María, Alicia, hablen de la salud mental, de la enfermedad mental. Y tengo que decirles que las cárceles, 60.000 personas, están llenas de enfermos mentales, que ese no es su sitio. Y nosotros creamos los centros terapéuticos, pero tiene un coste administrativo para quienes cometen hechos, para quienes violentan la ley,
pero para quienes son realmente irresponsables. Porque acabo de verdad. ¿Los menores son conscientes? Sí, a los 7 años un niño sabe lo que hace. ¿Es imputable? Depende. Depende de dónde esté el corte de la ley. España, parecido al resto de Europa, es responsable y eso va a depender de él, de sus criterios, de su biología, de su familia. Este es un ámbito de trabajo precioso y vocacional. Hay que dedicarle mucho tiempo. Hay que dedicarle más a la protección, sin duda, y a la educación. Muchas gracias. Muchas gracias, Javier. Te estaba escuchando y claro, es que cuando te presentaba, Javier, decía una ley de reforma de base educativa. Has cerrado con la educación. La educación. Estaba mirando el chat, a ver qué estaba pasando. Dice Juan Galán, la corrección debe aplicarse durante la infancia. Después ya hay que aplicar los correctivos adecuados y siempre en línea a la ley de igualdad. O me preguntan, ¿cuál o cuáles son las causas tras la delincuencia juvenil que pueden hacer los padres para prevenir? Siempre decimos aquí en Ginso, prevención para evitar males mayores. ¿Qué pueden hacer los padres, Javier? Bueno, los padres lo primero que tienen que hacer es dar ejemplo. Constantino, tú y yo estamos aquí en una imagen pública porque no eres un corrupto, porque no te vendes, porque no robas, porque no estás todo el día de putas, porque no estás puesto de cocaína. Es que hay que tener autoritas. Eso es lo primero que tenemos que tener y es lo que tenemos tú y yo, Constantino. Y lo que tiene la gente de Ginso, que trabaja desde el ejemplo. Lo segundo que tienen que tener los padres es amor, dar amor, porque a veces los niños nacen con circunstancias o porque son adoptados, o por... Bueno, hay situaciones que hacen a la gente compleja. Por ejemplo, la red social. ¿Quién educa? ¿Qué se transmite? ¿Son valores? ¿Son antivalores? Después de las medidas judiciales, lo que hay que hacer es estar junto a, por cierto, no es muy académico lo que voy a decir, pero es verdad, una buena pareja y un trabajo saca adelante a la mayoría de la gente. Pero tengo que darte una muy mala noticia, Constantino. Cuando hemos visto violaciones, asesinatos y hechos terribles, es que creo que no recuerdo ni un solo caso que los padres de los agresores han pedido perdón, disculpas a los padres de la víctima. Creo que eso explica casi todo. Si no Ahí tienes está. compasión, difícilmente. Ahí están, Javier, los padres, decíamos educación, padres, por lo tanto, la última para concluir. El terapeuta, acudir a terapia. ¿Cómo ayuda y cómo se vence esto que nos empeñamos en decir, oiga, que no es malo? Al contrario, que a veces es la solución. Pues es verdad, porque antes cuando la gente se rompía algo se iba al traumatólogo, pero hoy cuando alguien tiene un problema ya va al fisio. Bueno, joder, y sale adelante. Hay chicos que, por ejemplo, tienen trastorno por déficit de atención y hiperactividad. Hay niños obsesivo-compulsivos. Hay niños que tienen una capacidad límite. Y por lo tanto, yo recuerdo en Arturo Soria que un chaval llegó a su casa y tocó las flores y tal, y el jardinero dijo, tú, subnormal. El chaval subió a casa, cogió un cuchillo jamonero, bajó y le abrió el cráneo. Un cráneo muy duro. Cuando yo lo exploré, le dije a los compañeros atentos, y yo me compré una regla de 50 centímetros. Me pasé test, era un chico límite, borderline, y en un momento determinado, cuando ya no se lo esperaba, le dije, ¿sabes lo que pienso de ti? Yo pienso que eres un subnormal. Me dio un golpe con la regla que todavía lo recuerdo. Y yo le expliqué a su señoría, ¿realmente es culpable este chico? Cuando esa palabra le supone esa respuesta visceral. Por lo tanto, hace falta terapia, hace falta tratamiento. Por cierto, otros son absolutamente responsables de sus actos y tienen que pagar como tal, no como adultos, porque recordar que hasta los 21 años se desarrollan los lóbulos frontales, esa capacidad de cariño, de empatía, de compromiso. Don Javier, mantiene usted el pelo intacto, afortunadamente. Y el bigote también, más Sí, blanquito, pero lo mantiene. eso se hereda. Un abrazo, Un amigo. abrazo Y fuerte, mil que gracias por acompañarnos. Hay un montón de comentarios, pero evidentemente si es tan amable en el chat,
podemos seguir adelante porque tenemos 7, 8 minutos para llegar a las 6 de la tarde y nos acompaña don Diego López, que es el director gerente en la Agencia de la Comunidad de Madrid para la Reeducación y Reinserción del Menor Infractor, quien amablemente nos ha dejado grabado un vídeo por la imposibilidad de poder estar ahora en directo, que se llama así: la perspectiva desde la intervención con los menores y jóvenes que cumplen una medida judicial en el ámbito de la Comunidad de Madrid. En esta intervención nos va a explicar, por lo tanto, el modelo de intervención propio de la ARMI, cuya aplicación está proporcionando resultados alentadores, tanto en la reducción de la reincidencia, antes se daba el dato de cómo el 80-85% nos decía Javier de reinserción, y en esa minoración de las tasas de criminalidad juvenil. Así que adelante ese vídeo. Don Diego López, buenas tardes, bienvenido. Sí. Hola, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Diego López del Hierro, soy el director gerente de la Agencia de la Comunidad de Madrid para la Reeducación y Reinserción del Menor Infractor, la conocida como ARMI. Y antes de nada, pues aparte de saludar a todos los presentes, agradecer a la entidad GINSO la gentileza por contar con nosotros, por contar con la Comunidad de Madrid, con la ARMI, para participar e intervenir en este seminario sobre salud mental y justicia juvenil. Como sé que cuento con muy poco tiempo, para no robar tiempo al resto de ponentes, más o menos en un cuarto de hora, voy a intentar distribuir mi intervención en dos ejes básicos. Por un lado, aunque muchos de los que están siguiéndonos hoy en este seminario conocen el ámbito de reforma y de intervención con menores y jóvenes infractores, quiero aprovechar la oportunidad para dar una visión, unas nociones acerca de la labor, las funciones que realizamos en nuestra agencia en el ámbito de la Comunidad de Madrid y cuáles son los ejes de nuestro modelo de intervención, para luego pasar a analizar algunas cuestiones de interés y que creo que pueden ser objeto de debate en materia de salud mental que afectan a los menores y jóvenes, a la población infractora con la que intervenimos. En este sentido, enlazando con la parte inicial, en el ámbito de la Comunidad de Madrid, la ARMI es un organismo autónomo adscrito actualmente a la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior y creado por una ley autonómica del año 2004, con lo cual, pues dentro de poco vamos a cumplir 18 años, por tanto, nuestra mayoría de edad como organismo. A diferencia de otras comunidades autónomas en las que las competencias de protección y reforma de menores están entremezcladas, o un organismo determinado, una dirección general, una unidad administrativa, lleva ambas competencias, en el ámbito de la Comunidad de Madrid, prácticamente desde el principio, el Gobierno regional apostó por configurar un organismo específico, un organismo ad hoc, que gestiona de forma exclusiva todo lo relativo a la ejecución de las medidas judiciales impuestas a menores y jóvenes infractores, tanto las de internamiento, es decir, las que implican privación de libertad de los mismos, como las de medio abierto o no privativas de libertad. Es un esquema, como digo, específico de la Comunidad de Madrid. Actualmente nosotros atendemos a esa población infractora juvenil en virtud de lo establecido en la ley de referencia, que es la Ley Orgánica 5/2000, reguladora de la responsabilidad penal de los menores, de acuerdo con la cual se exige o es exigible esa responsabilidad penal juvenil, actúa o se aplica la justicia juvenil en aquellos casos o en la franja de edad comprendida entre los 14 y 17 años. A partir de ahí, además de esta tipología o este organismo que centraliza esta competencia, numéricamente o por dar una referencia de las cifras que manejamos, aproximadamente en cómputo anual atendemos a 3.000 menores y jóvenes infractores y en este momento, a día de hoy, atendemos simultáneamente un número aproximado de 1.550, aproximadamente el 85% en medio abierto y el 15% restante en internamiento. Es decir, de cada 6 menores y jóvenes infractores a los que la Comunidad de Madrid atiende, 5 lo son en el ámbito de medio abierto y solo 1 en internamiento. Aparte de la configuración orgánica de la agencia, la plasmación y la materialización del compromiso del Gobierno regional en esta materia no solo es el presupuesto que tiene asignada la agencia en el ámbito de la Comunidad de Madrid para atender todas estas competencias, que ronda los 40 millones de euros, sino también sus medios personales y materiales. A nivel personal, contamos con aproximadamente 850 profesionales destinados a estas tareas, entre los que destaca el personal de atención directa, fundamentalmente
psicólogos, educadores, técnicos de libertad vigilada o también, entre otros, trabajadores sociales, sin olvidar al personal que colabora y que es esencial para el funcionamiento ordinario de los centros de ejecución de medidas judiciales que están abiertos de forma ininterrumpida, fundamentalmente el personal de cocina y de limpieza. Y luego, desde el punto de vista material, junto a esos recursos personales, contamos con un total de 6 centros destinados a la ejecución de las medidas judiciales de internamiento y con 11 recursos adicionales que en este caso se destinan al cumplimiento de las medidas judiciales de medio abierto no privativas de libertad y también actuaciones destinadas a la inserción sociolaboral de los menores y jóvenes infractores. Pero creo que lo más importante, aparte de ese compromiso plasmado en recursos, es la existencia de un modelo de intervención que quizás es lo que caracteriza a la agencia, un modelo de intervención que nos hemos ido dotando a lo largo del tiempo, con la participación de todos los profesionales y que se estructura en varios ejes claramente diferenciados, que son la individualización del tratamiento, la existencia de programas especializados en intervención, ya sea por razón o por la naturaleza del delito cometido, caso de maltrato familiar ascendente, agresores sexuales juveniles o violencia en el ámbito de la pareja, o también en virtud de las circunstancias personales y familiares que presenta la población infractora. Por ejemplo, por razón terapéutica, luego profundizaremos con más detalle en el ámbito de salud mental, de consumo de drogas, también supuestos de paternidad responsable o población infractora femenina en estado de gestación o que tiene a su cargo hijos menores de 3 años. Eso lo configuramos como programas especializados de intervención. Junto a estos 2 ejes básicos de ese modelo de intervención hay otros importantes como son la implicación de la familia en el proceso reeducativo y también la capacitación y formación de nuestros profesionales, que se plasma en un ambicioso programa de formación continua que tenemos y que estamos intentando también fomentar desde el año 2020 por causa de la pandemia a través de las nuevas tecnologías y de aplicaciones como las que hoy estamos utilizando. Y, por supuesto, y no porque sea GINSO la organizadora de este seminario online, también la colaboración público-privada con entidades especializadas en el sector como es esta y otras a nivel nacional. Este modelo de intervención también está testado y evaluado a través de una herramienta propia creada por profesionales de la agencia con el asesoramiento de la Facultad de Psicología de la Universidad Complutense de Madrid. Esa herramienta se denomina PREVIA, que es el acrónimo de Predicción del Riesgo y la Gestión de la Intervención, dotada de una serie de bloques e ítems que nos permiten tener una foto fija de la evolución de los menores y jóvenes a los que atendemos. Por tanto, es una herramienta muy valiosa y que viene a consolidar nuestro modelo de intervención. Y felizmente el fruto de todo este sistema, de todo este modelo, son los alentadores datos que estamos presentando en el ámbito de la Comunidad de Madrid en materia de reinserción. Aproximadamente el 90% de los menores y jóvenes con los que intervenimos no vuelven a reincidir, no vuelven a cometer conductas delictivas y, sobre todo, a nivel nacional, los datos que publica anualmente el INE acreditan en la media de la última década, de los años 2011 a 2020, que la Comunidad de Madrid es la región de España con las tasas más bajas de todo el país, tanto en menores condenados como en infracciones penales cometidas por cada 1000 habitantes en la franja susceptible de responsabilidad penal juvenil, que es de los 14 a los 17 años. A partir de ahí, siendo alentadores los datos, como estamos comentando, pues obviamente no procede, y creo que estamos todos de acuerdo, ante una realidad cambiante, como es, por ejemplo, la de la salud mental, estancarse e incurrir en la autocomplacencia. Estamos intentando, en la medida de lo posible, mejorar aún más nuestro modelo de intervención y para ello enfrentarnos a retos y desafíos como los que constituye la salud mental, pues es una buena prueba, un buen test de estrés para verificar cómo responde el modelo y cómo lo podemos adaptar a esta nueva realidad. Sí que me gustaría, antes de abrir o apuntar determinadas cuestiones que pueden ser objeto de debate, insistir que bajo nuestra modesta opinión, bajo nuestro modesto criterio, creo que todavía queda tiempo, creo que todavía debemos darnos un tiempo para verificar las consecuencias reales de la pandemia a nivel de la salud mental y del impacto psicológico en la población juvenil. Lo digo desde la perspectiva de que, y esto ya abre la segunda parte de nuestra intervención, que en materia de salud mental y de las circunstancias y patologías y trastornos
psicológicos que presentan los menores y jóvenes infractores a los que atendemos, sí llevamos un tiempo previo advirtiendo este deterioro, tanto a nivel cuantitativo, en el número de casos que se nos presentan, como también cualitativo a nivel de la entidad o agravamiento de los trastornos y patologías que presentan este grupo de población. Lo estamos viendo con el paso del tiempo, en los últimos años especialmente, pero insisto, esto ya lo veníamos apreciando en los años 2017, 2018, 2019, antes de la irrupción de la pandemia del coronavirus COVID-19. Vamos a ver, yo creo que hacen falta al menos 2-3 años, porque entre otras cosas, todavía permanecemos en pandemia, aunque se hayan ido levantando las restricciones. Ya estamos viendo recientemente cómo están las circunstancias en otros países, sobre todo en China y en el ámbito asiático, y creo que todavía, no sé luego qué opinarán el resto de intervinientes, tal vez haya que dejar pasar un tiempo para ver realmente el impacto de esos efectos, sin perjuicio de que ya se puedan tener indicios sobre los mismos. En el caso de la agencia, como apuntaba anteriormente, por abrir algunas cuestiones que pueden ser objeto de debate, desde el punto de vista cuantitativo, no son muchos los casos que actualmente dentro de internamiento, que son las medidas como es conocido, más severas en cuanto a su régimen y en cuanto a la duración de su cumplimiento, no son muchos los casos de internamiento terapéutico por razón de salud mental. Estamos hablando aproximadamente de un 5 o un 6% total de la población interna que tenemos. Es verdad que luego los perfiles que se presentan son complicados y condicionan mucho la intervención, pero los factores de riesgo no son muy distintos de los de la mayoría de los menores y jóvenes infractores. Estamos hablando como factores de riesgo fundamentales del desfase curricular, plasmado o encarnado en el fracaso escolar, en el consumo de sustancias tóxicas, especialmente del alcohol y del cannabis, y de esto sí que los profesionales nos llevan advirtiendo muchísimo tiempo de que está siendo uno de los factores que detonan la comisión de conductas infractoras y la comisión de delitos, precisamente por el consumo de determinadas sustancias como el alcohol y sobre todo el cannabis a muy tempranas edades, sustancias que muy a menudo y de una forma en ocasiones lamentable se banalizan, trivializa y relativiza su consumo, y que estamos viendo con el transcurrir de los años que su efecto, sobre todo en menores que las consumen a temprana edad, está siendo devastador a nivel cognitivo y a nivel madurativo. Y junto a ese fracaso escolar y el consumo de sustancias tóxicas, vemos también como fundamentales factores de riesgo el componente violento-agresivo y también el uso abusivo desmedido de las redes sociales. Son 4 factores los que acabo de mencionar, que muchas veces se interrelacionan entre sí y que prácticamente se concatenan y aparecen finalmente materializados en la comisión de conductas antijurídicas que dan lugar a la imposición de una medida judicial. A partir de ahí, ¿nosotros qué hacemos? Y agradecemos que se nos dé voz en foros de este tipo, porque ya en su momento, creo recordar que fue en el 2016-2017, y alguno de los ponentes que hoy nos acompaña puede hacer de ello, ya se tuvo a bien contar con el testimonio y con la experiencia de nuestro organismo, del ARMI, para el diseño y elaboración de la Estrategia Nacional de Salud Mental. Se quiso contar con ese enfoque y estamos muy agradecidos por ello. A partir de ahí, intervenimos fundamentalmente a la hora de contrarrestar y de neutralizar esos factores de riesgo que anteriormente he apuntado, y lo hacemos con una intervención muy específica desde el punto de vista profesional. A nivel de la agencia y sobre todo de los centros de internamiento tenemos una ratio, creo que muy adecuada y muy proporcionada de profesionales psicólogos por menor. Aproximadamente tenemos un profesional por cada 12 menores, que creemos que es una ratio adecuada. Y luego, para los casos más recrudecidos, más severos, de trastornos y patologías de salud mental, que sobre todo se derivan o se reconducen al internamiento terapéutico por esta causa, contamos con un programa específico que se desarrolla en el Centro Teresa de Calcuta y sobre todo con la supervisión y control de un profesional psiquiatra para estas actuaciones, que también tenemos más profesionales psiquiatras que prestan sus servicios para el resto de centros. Como he dicho, no solamente los menores que están en este régimen de internamiento de salud por razones de salud mental necesitan esta atención. También otros muchos que no se encuentran pues presentan pautas o circunstancias y evidencias de estos problemas de salud mental, de estos problemas de naturaleza psicológica. A partir de ahí, pues
como decía antes, intentamos contrarrestar esas deficiencias, esas patologías y sobre todo pues nos centramos y nos estamos centrando en los últimos tiempos en agilizar las derivaciones a recursos especializados en colaboración con la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, en concreto con el Servicio Madrileño de Salud. Especialmente no solo en aquellos casos de menores que están cumpliendo la medida judicial, sino de aquellos que inmediatamente la finalizan, para que acto seguido pueda haber una continuidad en la intervención y pasen a un recurso especializado. Como decía anteriormente, esos factores de riesgo que pretendemos neutralizar, sobre todo lo intentamos enfocar por la vertiente educativa, intentando compensar esos déficits iniciales curriculares. En este sentido, pues tenemos una colaboración muy estrecha con la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid a través de un instrumento específico que es el CREI, el Centro Regional de Enseñanzas Integradas, especialmente en el ámbito de internamiento y aquellos menores que están en un régimen cerrado. También promovemos todo lo relativo a la inserción sociolaboral de los menores y jóvenes infractores, sobre todo de aquellos con edades más avanzadas que no encajan en el sistema escolar, en el sistema educativo, y especialmente promovemos o intentamos promover lo relativo a las dinámicas de ocio saludable, para que los menores y jóvenes infractores aprendan e interioricen, sobre todo con vistas a su reintegración posterior en la sociedad, la importancia de emplear el tiempo en actuaciones provechosas y sobre todo para mantenerles al margen del consumo de sustancias tóxicas. En este sentido, pues como principales manifestaciones de ese ocio saludable tenemos el deporte, todo lo relativo a artes escénicas, interpretación, música, que nos ayuda pues a conciliarles, a reconciliarles con esa dinámica de actuación futura. Y por nuestra parte, eso es a grandes rasgos lo que pretendemos hacer, lo que ponemos en marcha para nosotros, y esa es un poco, puede actuar como síntesis de lo que estamos comentando. El eje básico es que la intervención de nuestros profesionales cale y nuestros menores sean permeables a esa intervención profesional, porque realmente a la larga es dotarles de esas herramientas y para que ellos aprecien y comprueben que son los verdaderos protagonistas de su cambio, que el cambio empieza por ellos mismos. Se le dan esas herramientas para que las aprovechen al máximo y sobre todo para que empiecen a interiorizar que no solamente, y esto a veces es políticamente a veces es incorrecto y poco sugerente y poco persuasivo, y si se me permite la expresión, pocas personas en la sociedad lo compran, para que ellos, insisto, no solo sean sujetos de derechos, sino también de deberes, de obligaciones y de responsabilidades, porque luego se tienen que reintegrar a la sociedad, se tienen que reincorporar a la sociedad una vez cumplida su medida judicial y tienen que actuar, y actúan de hecho, como así lo acreditan los índices de reinserción, no solo en su provecho, sino en el propio conjunto de la sociedad. Y por mi parte, nada más. Espero que las cuestiones que se han expuesto sean de interés. Siento haber ido un poco rápido, pero me he intentado atener al tiempo disponible en todo lo que he podido. Y nada, agradecer nuevamente a Ginso su interés por contar con nuestro testimonio en esta materia. Y nada, simplemente desde la Comunidad de Madrid, desde el ARME, estamos a disposición para lo que se precise. Y lo dicho, que sea de provecho todo lo que comentemos en este seminario y que sea también de interés para todos los que nos van a seguir en el mismo. Muchísimas gracias a todos. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, don Diego, y muchísimas gracias. Ajusta usted perfectamente al tiempo y también al contenido. Hemos aprendido cosas buenas. No obstante, vamos a intentar ir recuperando tiempo. Estamos en directo, son las 6 de la tarde y 11 minutos y estamos intentando dar luz a algo importante, buscar claves para abordar la salud mental en esa justicia juvenil. Vamos a acercarnos ahora a las características psicopatológicas de los menores infractores y las estrategias concretas de intervención. Vamos a bajar un poquito más y lo vamos a hacer de la mano de don Carlos Benedicto, que debe estar por ahí. Yo creo que le tenemos en Madrid, si no me equivoco. Don Carlos Benedicto, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Constantino. Un placer, psicólogo, profesor de criminología, coordinador técnico de centros y director del área de proyectos, estudios e innovación de Ginso. Todo un veterano dentro de su juventud. Va a dedicar su intervención a esto que acabo de decir, así que le voy a dar pues entre 10 minutillos, 12 minutitos e intentamos escucharle y seguir aprendiendo.
Su turno, don Carlos. Voy a utilizar la presentación, disculparme porque ahora mismo no la veo aquí entre las disponibles. Vale. Ya está. Bueno, evidentemente, en primer lugar, agradecer la invitación, aunque evidentemente soy trabajador de la asociación, pero bueno, siempre es un lujo y un placer poder participar en un evento como este, una responsabilidad y más hacerlo después de Javier Urra y de Diego López, compañeros, amigos, mentores de hace muchos años, ¿no? Bueno, nosotros queríamos, dentro del ámbito del webinar, de lo que queríamos representar o traer a colación este webinar, es un poco la interacción entre la salud mental, la problemática de salud mental, que evidentemente ahora es un problema que está en primera plana, y la interacción con la conducta infractora, ¿no? Y siempre ha sido una interacción bastante compleja en su definición, ¿no? Lamentablemente, a nivel histórico, la relación que se ha traído a colación históricamente entre un problema psicopatológico de cierta gravedad y la en su momento llamada incluso peligrosidad o posibilidad de llevar a cabo una conducta antisocial por parte de cualquier persona, pues ha sido una relación que yo considero que quizás demasiado estrecha, ¿no? Se ha establecido una asociación causal demasiado determinista, ¿no? En el sentido de tener un cuadro psicopatológico forzosamente te va a llevar a tener una conducta antisocial. Creo que esta presentación, este cuadrito, esta imagen desarrollada en su momento por la profesora Elena Peña, a mí siempre me ha gustado mucho a la hora de ver un poco el target efectivo, exclusivo dentro de la intervención con menores infractores en nuestros centros que tienen cuadros psicopatológicos de especial relevancia, ¿no? Iríamos a la zona más central, donde vemos que, bueno, que hay menores que van a presentar conductas genéricas problemáticas, muchas de ellas son absolutamente prototípicas del desarrollo evolutivo en estas etapas, ¿no?, de la adolescencia, cuando se habla del mal humor o de la agresividad de un adolescente, del típico mal humor o agresividad de un adolescente, es que efectivamente es así, es que evolutivamente debe ser así, y si no lo es, probablemente ahí es donde está el problema. Probablemente dando un paso más nos vamos a encontrar con una configuración de conductas que ya se desvían un poco de lo que serían normas sociales, no tienen por qué ser leyes, pero sí son normativas sociales, contextuales, culturales, que puede haber ya ciertos rasgos de desviación. Y luego ya entraríamos en las propias conductas antisociales, incluso dentro de ellas las antijurídicas, ¿no? Las consideradas como un delito, donde hay una respuesta necesariamente judicial, ¿no? A nivel, dentro de estas conductas desviadas, podemos empezar a ver determinados cuadros psicopatológicos específicos y dentro de ellos algunos sí que van a tener una relación probablemente con conductas más agresivas, con conductas más descontroladas, más disruptivas y, por tanto, delictivas en muchas ocasiones, ¿no? Observando, visto esta pequeña introducción, la evolución de los últimos años prepandemia, ¿no? Llegamos hasta el año 2019, comentaba don Diego López, también la prevalencia un poco dentro del total de las medidas adoptadas en nuestro país, estos a nivel estatal, medidas adoptadas en menores infractores, ¿no? Y vemos que en torno, tanto sea las dos posibilidades que contempla la ley del menor, tanto el internamiento, medio internamiento terapéutico en cualquiera de los regímenes, cerrado, abierto, semiabierto, o la medida ambulatoria, tratamiento ambulatorio, destinado a la atención específica a menores con alteraciones psicológicas ya de mayor relevancia, y vemos que la representación está entre el 1,3 en el ámbito ambulatorio como suelo y hasta el 2,2 en el ámbito del internamiento terapéutico del total de estas medidas. Quiere decir, no son para nada muchas. Realmente esto es la representación de esos cuadros más patológicos de salud mental. Una de las preguntas que hay que traer a colación, ¿no? ¿Qué nos encontramos nosotros en nuestros centros? Nosotros, desde la asociación, contamos con diversos centros que se ocupan de la gestión y de la intervención en medidas judiciales en distintas comunidades autónomas,
Y esto es un poco la representación a nivel de diagnósticos psicopatológicos que nos encontramos, tratando de agruparlos, ¿no? Porque luego puede haber muchos subdiagnósticos de cada uno de ellos. Por supuesto, el más prevalente son todos aquellos que se incluyen dentro de los trastornos destructivos del control de impulsos y de la conducta, utilizando diagnósticos categoriales de DSM-5 en este caso, ¿no? Obviamente, dentro de estos diagnósticos estamos hablando de cuadros que implican una desregularización importante en el ámbito emocional y en el ámbito conductual y que probablemente conlleve, o necesariamente conlleva, una transgresión y una violación de las normas y de los derechos de los demás. Esto es como definir el delito en sí, ¿no? O sea, realmente es muy probable que la gran mayoría de los menores que se ven, sobre todo en los casos más graves, ¿no?, de medidas de internamiento, pudieran ser diagnosticados incluso con este tipo de categorías, ¿no? Esta es una de las cuestiones que los diagnósticos categoriales, bueno, creemos que no reflejan realmente la situación de los menores. Quizá un aspecto dimensional sería más interesante. Pero bueno, en cualquier caso, aquí hemos reflejado el 25,2% de menores que solo tienen ese diagnóstico y no hay ninguna otra comorbilidad con otro criterio de diagnóstico, que en muchas ocasiones se asocia con el siguiente diagnóstico más representado, que sería el de trastorno del déficit de atención con hiperactividad. Bastante denostado en este momento, ¿no? Hay una sobrerepresentación probablemente en este diagnóstico que no refleja realmente su verdadera prevalencia, puesto que se diagnostica con demasiada facilidad, ¿no? En muchos casos lo que nos encontramos es que una vez llegan al centro, una vez hay una estabilización conductual, contextual, a partir de ahí lo que empieza a aparecer es un reflejo, un quitar este diagnóstico, es decir, no cumple los criterios y una estabilización del menor, ¿no? Luego tenemos otros diagnósticos relacionados con el sufrimiento de eventos traumáticos o factores relacionados con exposiciones a estrés crónicos o de especial impacto. Y esto tiene que ver con algo que sí que hemos visto mucho en nuestros menores, y es los procesos de victimización. Probablemente los menores que están bajo medidas de internamiento terapéutico, de tratamiento ambulatorio, que tienen una problemática de salud mental, el proceso de victimización, que aparece en la gran mayoría de los menores que se ven bajo medidas judiciales, sea todavía más prevalente en estos casos, ¿no? Son menores que han pasado por sucesos traumáticos en un mayor número. Tenemos cifras de procesos de victimización grave por encima del 80% de exposición a eventos muy duros, ¿no? Luego aparecen otros cuadros, digamos, más comunes, como pueden ser trastornos relacionados con la ansiedad, trastornos psicóticos. Obviamente estamos en estadios evolutivos todavía tempranos, donde es difícil encontrarse o nos encontraremos simplemente estos primeros brotes. Quizá no da para dar un diagnóstico como pueda ser un trastorno, una esquizofrenia, pero ya aparecen esos primeros brotes, en muchos casos también derivados de un consumo de drogas, o sea, que pueden ser por consumo. También nos encontramos con una categoría importante, ¿no?, donde apreciamos menores con inteligencia límite o discapacidades intelectuales. A la hora de abordar estos casos, ¿realmente este es el contexto ideal? No, creo que es algo también a debatir y que tiene que implicar un posicionamiento a nivel jurídico también, probablemente, de qué podemos hacer o si puede haber algún cambio en este sentido. Y luego pasa lo mismo con los trastornos del desarrollo, probablemente trastornos del espectro autista, etcétera, etcétera, que tienen todos ellos pues, su complejidad, sobre todo a la hora del abordaje, ¿no?, que veremos ahora. Si vemos los delitos dentro de las unidades de salud mental que tenemos en nuestros centros, vemos que la prevalencia mayor las encontramos en maltrato familiar o amenazas que muchas veces están contextualizadas dentro del ámbito familiar, ¿no? O sea, delitos muy de estar en casa. Luego tenemos representado, digamos, unos delitos más típicos de lo que pueden ser las medidas de internamiento genéricas. Algunas cuestiones que son interesantes. Deberíamos observar, dada que ahora mismo la prevalencia de las problemáticas de salud mental en los adolescentes, estamos viendo que las prevalencias están aumentando, deberíamos ver una correlación en la adopción de estas medidas de internamiento terapéutico, de tratamiento ambulatorio. Obviamente, creemos que sí. O sea, sí que observamos en los centros, desde luego, faltan datos todavía, aterrizar esos datos que se comentaba antes también, Diego. Probablemente haya que pase un poquito de tiempo para ver esa estabilización de los datos, pero sí que vamos viendo cada vez más cuadros patológicos relevantes en los centros que empiezan antes
y que dificultan mucho más el abordaje, ¿no? Y que esa interacción con la conducta infractora es difícil de establecer y a la hora de intervenir, de priorizar qué va antes, ¿no? Una cuestión que siempre ha sido compleja dentro de nuestras medidas es los criterios establecidos a la hora de adoptarlas, ¿no? En su momento, en la ley se estableció y se trató de clarificar todo lo que se pudo. Este tipo de medidas estaban dirigidas, como podemos observar aquí, a menores que padecieran anomalías o alteraciones psíquicas, ¿no? Y, por otro lado, cuestiones relacionadas con consumo de tóxicos o alteraciones de la percepción, ¿no? Que alteren la conciencia de realidad. Alteraciones psíquicas es quizá una definición excesivamente amplia, que es difícil a la hora de establecer y determinar estas medidas. Es difícil tanto por los equipos de orientación en la Fiscalía de Menores dentro de los propios centros y, por supuesto, en este caso, al propio fiscal o al propio juez a determinar la medida, si es la más adecuada o no. Esa alteración psíquica es tan importante como para que conlleve un internamiento diferenciado o no. Es muy complejo y es una de las cosas en las que quizá podríamos también trabajar y afinar un poco más, ¿no? Como decíamos, la relación entre la salud mental y la conducta infractora, que muchas veces, desde el ámbito judicial, lo que se está procediendo es a la identificación, a la primera identificación de ese cuadro psicopatológico relevante. Y esto también, como sociedad, creo que implica una reflexión, en el sentido de algo está fallando. Algo está fallando si el primer contacto que tiene ese menor, donde se detecta esa primera psicopatología, es el ámbito judicial. Primero porque, evidentemente, vamos tarde. Vamos tarde porque ya se ha dado un hecho antijurídico. Ya hemos generado una víctima, porque evidentemente tras un delito ya tenemos una víctima. Y ese menor que tiene esa psicopatología, por supuesto, bajo mi opinión, es una víctima también, en un principio. Luego ha generado otra y, por supuesto, victimario. Pero ahí siempre hablaremos, por supuesto, de la prevención y, en este caso, de la detección. Hasta qué punto el ámbito escolar, hasta qué punto el ámbito, por supuesto, de la salud mental y el ámbito sanitario puede mejorar esa capacidad de detección previa a que se dé un hecho de estas características, ¿no? Bueno, en las unidades de salud mental, algunas consideraciones interesantes que tenemos que tener es esos diagnósticos que presentan muchas veces confusos, muchas veces difusos. Llegamos a tener chavales que presentan 8, 9, 10 categorías diagnósticas que tenemos que aterrizar. Eso implica que han pasado por muchos tratamientos previos con muy escasa adhesión y eso les ha llevado probablemente a un empeoramiento de los cuadros psicopatológicos. Son perfiles muy heterogéneos. Podemos tener de trastorno psicótico, problemas de control de impulsos, rasgos de personalidad que probablemente en el futuro configuren un trastorno de personalidad, pero aquí hay algunos aspectos interesantes, ¿no? Tienen mayores dificultades para consolidar aprendizajes y rutinas. Eso implica una mayor adaptación, claridad, especificidad de lo que vamos a trabajar con ellos a nivel de hábitos, ¿no? Tienen mayores dificultades en autonomía personal, son algo más dependientes, necesitan mayor supervisión, más impulsivo, más dificultad en la regulación de emociones que en muchos casos conllevan un riesgo autolítico bastante importante y hay que extremar las medidas de seguridad. Patrones de agresividad muy reactivos, no suelen ser planificadores, son más de reacción emocional, muy baja expectativa también por el historial que han tenido, con lo cual a veces incluso hemos visto cierta acomodación en el sentido del diagnóstico que tienen. Bueno, yo soy así porque soy ese diagnóstico y voy a seguir comportándome igual, ¿no? Es una pérdida también de esperanza en su propio proceso de mejoría, ¿no? Y como decía, pues esas dificultades de adherencia al tratamiento farmacológico, que no quiere decir que sea necesario. O sea, la mayor parte de los chavales que ingresan en este tipo de medidas, ese tratamiento farmacológico disminuye y en no pocos casos desaparece por completo. No es necesario. O sea, muchas veces se está patologizando y llevando un plano de tratamiento farmacológico en exceso para trabajar aspectos que son educativos o terapéuticos de otro ámbito que se pueden abordar lejos del fármaco. Para terminar, simplemente, cómo organizamos nuestro planteamiento de la unidad de salud mental es trabajar desde la multiprofesionalidad, obviamente con profesionales en distintos ámbitos, desde la terapia ocupacional, la educación social, el trabajo social, la psicología y, por supuesto, la psiquiatría también, dentro de los propios equipos técnicos de trabajo y planteando
su propio programa individualizado de ejecución con estos menores, ¿no? Trabajar mucho en aspectos motivacionales, de identificación y sobre todo ver qué interacción, qué necesidad, qué interacción tiene la patología con el riesgo de reincidencia y hacia dónde vamos a dirigir los objetivos de tratamiento y ser muy claros en que la unidad también terapéutica se entra y se sale. O sea, estos chavales también mejoran en la propia medida y a veces escasean las propuestas de medida al revés, ¿no? De un chaval que ingresa en terapéutico y que puede salir del terapéutico, por así decirlo. Y, por supuesto, como siempre, la importancia absoluta del trabajo en red y trabajar con los recursos comunitarios. No hay que estigmatizar tampoco a estos menores dentro de la medida judicial. Deben trabajar en unidades semipermeables que puedan interaccionar con el resto. No etiquetemos de una manera que pueda ser excesivamente clara, gráfica y negativa, por tanto, en su proceso de reeducación y de reinserción. Bueno, Constantino, te veo ya por ahí y ya me empieza a entrar el vértigo. Yo creo que lo voy a dejar aquí para no robar tiempo al resto de compañeros. Carlos, es un placer escucharte siempre y lo sabes y compartir contigo estos webinars. Fíjate, estaba mirando el chat según hablabas porque me había entrado una pregunta que ahora te la traslado directamente, pero de alguien, sabes que hay muchos estudiantes de psicología, de psiquiatría también que nos siguen a través de estos chats, ¿no? Y decía, ¿para qué sirve ahora, ¿no? Ser psicólogo, estudiar psicología? No sé si nos puedes dar un titular, animarles o no, pero también quiero que me respondas a cuántos psicólogos, psiquiatras, acabas de hablar de ello, ¿no? Dentro de tu última diapo, hay actualmente en cada centro, ¿no? de Ginso. Hombre, en la línea que comentaba Diego, nosotros desde luego como entidad le damos una relevancia muy grande a la figura del psicólogo y del psiquiatra, sobre todo en estas unidades específicas, ¿no? Nosotros especializados en el ámbito de la salud mental. Nuestras ratios, al hilo que comentaba Diego, también andan por ahí. O sea, estamos en todos nuestros dispositivos en ratios en torno a los 10, 15 menores por psicólogo, que entendemos que son ratios ajustados, ¿no? También dependiendo del perfil de psicopatológico del menor, en algunas unidades pueden ser un poquito mayores. Pero andan por ahí. Me encanta que esa pregunta que decías de la persona, ¿para qué sirve hoy estudiar, ¿no? En este ámbito? Yo creo que estamos en un momento álgido de interés hacia el cuidado y la atención de la salud mental y, por supuesto, yo animaría a futuros estudiantes y futuros profesionales a que sigan este camino porque va a ser muy necesario. España está muy a la cola en cuanto a dotación de recursos en el ámbito de la salud mental y espero, confío en que esto vaya cambiando, ¿no? Y que poco a poco las oportunidades, en este caso laborales, profesionales, crezcan de manera exponencial porque la verdad que falta nos hace, ¿no? Algunos de ellos dicen que entonces le van a mandar el currículum, digo para que lo sepa, que lo estamos viendo aquí, ¿no? El ver cómo van. Don Carlos, muchísimas gracias por habernos acompañado. Un abrazo muy fuerte. Vamos a dejar Madrid, vamos a cerrar así al ritmo del 1, 2, 3 y hacemos desaparecer a Carlos Benedicto solo en pantalla y nos trasladamos a Sevilla. Yo creo que tenemos a Elena Cubero, licenciada en Psicología y jefa de Servicio de Menores Infractores de la Dirección de Justicia Juvenil y Cooperación de la Junta de Andalucía. Elena Cubero, muy buenas tardes. Está usted, yo creo que trabajando, no sé en su despacho, pero por ahí debe andar. Vamos a hablar de la atención a la salud mental en el sistema de justicia juvenil de Andalucía. Nos vamos de Madrid a Andalucía, hacemos ese trasvase gracias a la magia de este webinar. Elena Cubero, buenas tardes. Buenas tardes, Constantino. Muchas gracias por invitarme y efectivamente aquí estoy en mi despacho. Pido disculpas también a todos los que están con nosotros porque mi voz no está en las mejores condiciones. Espero que no tenga un ataque de tos durante este ratito al menos. En todo caso, bueno, ruego que en ese caso me disculpen. Bueno, perfectamente alto y claro, de hecho, la voy a hacer sola, en su turno. Muchas gracias. Muchas gracias también a Ginso por haber escuchado, por haber querer escuchar a Andalucía. Es una entidad con la que colaboramos desde hace muchísimos años, como desde el principio de los tiempos de las competencias en justicia juvenil en las comunidades autónomas.
y ellos trabajan con nosotros tanto en unidades de internamiento como también en servicios de medio abierto, y así que muy agradecidos en ello. Yo quiero hablar de lo que yo puedo hablar, que es de cómo en Andalucía organizamos la atención a los problemas de salud mental en los menores que atendemos con medidas de tratamiento ambulatorio o medidas de internamiento terapéutico, que es algo que se deciden en los juzgados con el asesoramiento de los equipos técnicos con los que ellos cuentan. Las medidas de tratamiento ambulatorio son medidas que se pueden asociar y que se asocian en la mayoría de los casos a otro tipo de medidas. En el caso de medio abierto, pues van a aparecer asociadas a las medidas de libertad vigilada y también a las medidas de convivencia en grupo educativo muy frecuentemente. Tenemos ahí las diapositivas. Ahora, las estaba buscando, gracias. Ahí las tienes, adelante. Las estaba buscando, gracias. Bueno, en las medidas de tratamiento ambulatorio que se realizan en medio abierto desde 2013 en Andalucía se realizan a través de los servicios integrales de medio abierto. Antes eran medidas que se operativizaban a través de servicios muy específicos para cada una de ellas, pero nos pareció, llegado un momento, más conveniente que se agruparan, puesto que los niños, como compartían varias de estas medidas, pues parecía muy parcializado hacer esa atención tan dividida por distintos equipos. Pensamos que podría dar una mayor eficacia e integración en la intervención educativa cuando se realizaran desde un único centro. Los SIMA, de hecho, estos servicios integrales de medio abierto agrupan todas las medidas que ejecutamos de no privativas de libertad, salvo las de grupos educativos de convivencia y las de centros de día. Específicamente porque los IMA tienen educadores, tienen otros psicólogos, tienen monitores, tienen trabajadores del ámbito de la judicatura, pero específicamente para la realización de las medidas de tratamiento ambulatorio cuentan desde este año, desde 2013, con psicólogos especialistas en psicología clínica. Y ahí he colocado entre paréntesis o psicólogo sanitario, porque, como decía Carlos Benedito, los psicólogos en este momento en el ámbito de la clínica están muy preciados y los psicólogos clínicos nos faltan en España. Esta especialización ahora mismo en Andalucía es prácticamente encontrarla fuera de los servicios públicos, y eso nos ha hecho que a partir de prácticamente ahora facilitemos el que se puedan contratar también psicólogos sanitarios con determinada experiencia, con determinados requisitos, para que puedan realizar este tipo de trabajo con los menores infractores, con medidas de tratamiento ambulatorio con las mayores garantías. En un año en Andalucía ejecutamos alrededor de 1000 medidas de tratamiento ambulatorio. El 16% de las medidas de medio abierto son medidas de tratamiento ambulatorio, que pueden serlo en drogodependencias o en salud mental. Habitualmente esto viene determinado ya en la sentencia o en la medida cautelar que el juzgado nos envía. Incluso en ocasiones pueden contener otro tipo de tratamientos ambulatorios. Es frecuente, son mucho menos frecuentes, pero puede aparecer también, por ejemplo, una medida de tratamiento ambulatorio en terapia familiar o incluso en adicciones a informáticas o cosas semejantes. Hay diferencias en cuanto a qué tipos de medidas se imponen con mayor frecuencia. Las de drogodependencias han venido siendo y son todavía las más numerosas, sin embargo, cada vez más se aproxima, disminuye la cifra de medidas de tratamiento de drogodependencias y aumenta las medidas de salud mental. Probablemente también tenemos que tener en cuenta que, aunque el consumo de drogas y de sustancias permitidas o prohibidas, dañinas para las personas y más aún para los jóvenes, las drogas en el sentido que tenían cuando empezamos con el sistema de justicia juvenil también se han modificado. Son unas drogas diferentes, el consumo es distinto. La población masculina
es mucho más numerosa, hay diferencias siempre sustantivas por sexo en el terreno de la justicia juvenil y también en el terreno de la salud mental. La población masculina, como digo, es más numerosa en los tratamientos ambulatorios de drogodependencias, mientras, porcentualmente, la población femenina lo es en las de salud mental. De hecho, las mujeres que en el total de ejecución en Andalucía de medidas de medio abierto son más o menos el 19%, en el caso de las medidas de tratamiento ambulatorio de drogodependencias alcanzan el 15%, están unos puntos por debajo. En cambio, en las medidas de salud mental son hasta el 23%, es decir, que es mucho más frecuente la asociación en mujeres que estén en justicia juvenil a los problemas de salud mental. Hay otro tipo de medidas, o bueno, hay las mismas medidas de tratamiento ambulatorio, pero que están asociadas a medidas de internamiento. Son chicos que residen en un centro de internamiento, pero que en su sentencia dice que tiene un tratamiento semiabierto, que es lo más frecuente, casi ya el único en Andalucía, pero que además lleva un tratamiento ambulatorio de drogodependencias o de salud mental. Estas medidas antes se trataban en los mismos recursos que se trataban las de tratamiento ambulatorio. Podían ser los IMA desde que están o podrían ser los recursos de drogodependencias habituales del sistema público de salud mental también. Sin embargo, hubo un momento en que nos planteamos que algo parecido a lo que pasó con los IMA. Si estos chicos están ya teniendo un programa individualizado de tratamiento muy fuerte, están ya metidos en un proyecto educativo muy individualizado en los centros, además hay psicólogos que trabajan con ellos, no a lo mejor desde un punto de vista clínico intenso, pero sí están haciendo ya trabajos de habilidades sociales o trabajos de resolución de conflictos o trabajos semejantes, pues pensamos que podría completarse la intervención completando o mejorando los recursos de psicólogos en los centros y con psicólogos especialistas, que en este caso pueden ser de psicología clínica o psicólogos sanitarios indistintamente. Así que desde 2016, con contratos que empezaron a ejecutarse en ese año, la mayoría de las medidas de tratamiento ambulatorio de los menores que se encuentran ingresados en centros se ejecutan dentro del propio recurso. Aquellos casos en los que los chicos ya venían ejecutando una medida cuando ingresan, una medida de tratamiento ambulatorio, tenían una buena adherencia a ese tratamiento, o las circunstancias que se puedan dar especiales, en ese caso se continúan con aquel tratamiento que ya venían ejecutando con anterioridad. El año pasado, el 87% de los tratamientos ambulatorios de estas características se ejecutaron en el propio centro. Dentro de las medidas de tratamiento ambulatorio, las de salud mental son el 39% del total y las de drogodependencias el 53%. Igual que pasa con el medio abierto, la tendencia es a equilibrarse los dos tipos de medidas. Las de salud mental aumentan mientras las otras disminuyen. Es un cambio de tendencia que se viene viendo desde bastantes años atrás y se mantiene. El tratamiento de drogodependencias, en la proporción de mujeres y hombres en los tratamientos de salud mental y drogodependencias se repiten exactamente los porcentajes que teníamos en medio abierto. En drogodependencias el 15% son chicas y en salud mental son el 23%, teniendo en cuenta que en este caso, en internamiento, el número de chicas es más pequeño que en el caso de las medidas de medio abierto. Aquí solo el 14% del total en el último año, del total de menores infractores eran mujeres. Esto es algo normal, parece que la mujer tiene una asociación menor con el delito y sobre todo tiene una asociación menor cuanto más grave es el delito, de manera que es frecuente encontrar a más chicas cuanto menos restrictivos son los delitos que ejecutamos. Los hombres, de los hombres que hacen tratamiento ambulatorio, el 62% hacen tratamientos ambulatorios de drogodependencias y el 33% son tratamientos de salud mental.
en las mujeres, que como digo, se asocian mucho más a los tratamientos de salud mental, llega hasta el 46% las chicas entre la población que efectúa tratamientos de salud mental y un 52% hace tratamientos de drogas. La otra perspectiva sobre la atención a las medidas de salud mental en Andalucía es la que se efectúa desde las unidades terapéuticas en los CIMI. Desde hace tiempo estas unidades son unidades integradas siempre en centros más grandes de internamiento de menores que tienen, como también decían, nos contaba que están haciendo en los centros de Madrid, o sea, son unidades semi-independientes, son unidades que tienen unidades residenciales específicas, tienen una clara identidad como unidades terapéuticas, hacen un trabajo, como nos pide la norma, especialmente dedicado a las alteraciones que supone una medida terapéutica, pero comparten, en la medida de lo que es conveniente para los menores, muchas de las actividades con el resto del centro y muchos de los recursos que tienen los centros en general para la ejecución de medidas. No sé si esto es bueno o malo, pero en Andalucía tenemos muchas plazas de internamiento y tenemos muchas plazas de salud mental. Cuando en 2004 se crearon las primeras unidades, una de salud mental en Cádiz, que precisamente era en La Marchenilla, un centro que gestiona Ginso, y la otra era una unidad de drogodependencias aquí en la provincia de Sevilla, que en aquel entonces gestionaba Proyecto Hombre. Y a partir de 2008 hubo un crecimiento, ha habido un crecimiento enorme de este tipo de medidas, y entonces nos hemos visto abocados a muy corriendo, ir abriendo nuevas plazas, nuevos recursos, irlos extendiendo también, localizándolo por diversos lugares de Andalucía. Hay que tener en cuenta que en eso Madrid y Andalucía son muy diferentes. Madrid es una población con un territorio enorme, son 8 provincias y los niños también tienen el derecho a ejecutar la medida en proximidad a su domicilio, de manera que en la actualidad tenemos centros de internamiento. ¿Ya estás aquí? Centros de internamiento terapéutico en la mayoría de las provincias andaluzas. En el caso del masculino, en el femenino tenemos menos porque evidentemente también la población es más pequeña y nosotros entendemos que hace falta un número mínimo para tener una unidad que dé coherencia a un grupo terapéutico. Los recursos de las unidades terapéuticas cuentan con un psiquiatra que tiene que estar, aparte de un periodo presencial, tiene que estar disponible para urgencias o para nuevos ingresos 24 horas y especialistas en psicología clínica, que en este caso también hemos tenido que abrir a que pueda ser un psicólogo sanitario por lo mismo que pasaba, porque estamos teniendo problemas para encontrar psicólogos clínicos. Y no distinguimos entre salud mental y drogodependencias, aunque los centros, nosotros en la derivación, pero los centros sí que dentro pueden hacer la clasificación que ellos consideren más conveniente si eso entienden que les ayuda con sus programas. Y por último, había estas pequeñas características o este pequeño resumen de características de los menores que tenemos en las unidades terapéuticas. Su edad media en las chicas es de 16 años y 6 meses, los chicos son algo mayores, tienen 16 años y 9 meses. En las medidas no terapéuticas, los chicos son todavía mayores, tienen una media de edad de 16 años, 11 meses, las chicas tienen la misma media de edad porque a partir de los 19-20 años encontramos muy pocas chicas en salud mental y tampoco en el resto de las medidas. Y sin embargo, en los chicos, sobre todo en las medidas no terapéuticas, se pueden alargar bastante más años, aunque sea en un porcentaje bajo. El 64% de ellos están matriculados en formación reglada, la mayoría de ellos están en la ESPA, en la educación permanente de adultos, pero también hay un porcentaje elevado, mucho más elevado que en la población no terapéutica, que están estudiando bachillerato. La composición familiar, las principales diferencias con el resto o con el general de los menores en internamiento es que hay menos que proceden de centros de protección, porque en Andalucía tenemos muchos MENAs, tenemos grandes centros de MENA que con frecuencia van a los internamientos semiabiertos, pero es verdad que con mucha menos frecuencia aparecen por las unidades terapéuticas. Y las familias monoparentales son un poco más en proporción que en las unidades no terapéuticas.
tienen un nivel socioeconómico en general más alto o medio, más elevado que el resto de los menores. La situación familiar, sin embargo, el empleo fijo solo está en el 44% de estas familias, aunque también es un poco más elevado que en el resto. Y cuando ingresan por primera vez en los centros de internamiento, el 38% de ellos es su primer contacto con la justicia juvenil. Es un porcentaje más elevado también que el del resto de los menores. En nuestros centros terapéuticos hay niños muy graves, pero también es verdad que hay mucha población en ellos que no son menores afectados de patologías excesivamente severas. Bueno, y con esto acabo, Constantino, que sé que vamos mal, y muchas gracias por la ocasión. Elena, muchísimas gracias a usted. Echaba de menos un traguito de agua, digo, no sé si lo tiene por ahí cerca. Sí, la tengo cerca. Ya digo, no he estado muy mal, hemos ido bien. Bueno, estaba yo ahí diciendo, voy a hacer una pausita mínima, aunque solo para sea que esta mujer beba. Para echar un buchito, que conste que está en Sevilla, pero que esa faringitis le viene de Madrid, que se la ha llevado alguien de Madrid, que esto se ha dicho de paso. ¿Cómo? Que digo que esa faringitis le ha llegado de Madrid. Que sí, esta faringitis tiene copyright en Madrid. Sí. Que no es andaluza. Una pregunta. No viene de la feria. Una pregunta solo y terminamos. A propósito de lo que estaba diciendo, hay un montón. Pero dice, ¿ha bajado la edad en la que empiezan esos trastornos? ¿Lo están valorando? ¿Empiezan antes ahora? No hemos apreciado eso. Incluso hace unos años, sobre todo en las niñas, en las unidades terapéuticas, la edad de inicio era más baja. No hemos apreciado eso. Fenomenal. Se comentan mucho las medidas en los 16, 17 años, sobre todo en las chicas. Prácticamente solamente de esa edad están en internamiento terapéutico. En los chicos es un poco más amplio, pero no ha bajado la edad, no podemos decir eso. Bueno, lo último que dice María Dolores Gómez García es gracias, muy interesante. Con lo cual lo vamos a dejar ahí, pero tendremos oportunidad seguro de volver a reencontrarnos a lo largo de este 2022. Un saludo y muchísimas gracias. Muchas gracias, eso espero. Adiós. Chao. Un placer. Vamos a irnos a la clausura y lo vamos a hacer de una manera directa. Quería estar con nosotros el magistrado y vocal del Consejo General del Poder Judicial, pero por problemas de agenda no ha podido hacerlo, pero aquí está Juan Manuel Fernández y el tema de interés, el papel del Consejo General del Poder Judicial en el tratamiento de la delincuencia juvenil. Así que, Juan Manuel, su turno. Buenas tardes. Mi intervención tiene que comenzar necesariamente agradeciendo a Ginso y a Javier Urra su amable invitación para que clausure esta jornada de estudio sobre la salud mental en la justicia juvenil. Es un honor que agradezco profundamente, sintiendo mucho no poder hacerlo de otro modo, pero los compromisos adquiridos previamente me lo han impedido. En segundo término, les transmito mi agradecimiento y admiración por el trabajo que realizan en pos de la integración de los menores y jóvenes en una situación de conflicto, así como de aquellos colectivos en riesgo de exclusión, habiéndose constituido en sus ya más de 20 años de andadura en una referencia inexcusable en el ámbito de la justicia juvenil y en particular en la gestión de centros de internamiento de menores infractores, desarrollando modelos de intervención y programas de inclusión social y laboral. Cuando hablamos de justicia juvenil, de la jurisdicción de menores, nos referimos a ese sector del derecho que contempla la responsabilidad penal de los menores de edad. A mi modo de ver, fue un enorme avance del derecho y de la propia civilización establecer que en todas aquellas ocasiones en las que la infracción penal tiene por sujeto a un menor de edad, a un sujeto activo, el ordenamiento jurídico module su respuesta y adapte el tratamiento jurisdiccional a las singularidades que definen el grado de madurez del autor. En definitiva, distinguir el tratamiento penal según se sea mayor o menor de edad. La responsabilidad penal de los menores, como ustedes saben sobradamente, se regula por la Ley Orgánica 5/2000 de 12 de enero y esta ley supuso indudablemente un cambio de paradigma en la justicia juvenil en España. En los trabajos de elaboración de esta ley intervinieron no solo juristas, sino también
profesionales con experiencia en la cátedra, en la práctica de los juzgados de menores, así como de la psicología correccional aplicada, entre los que se halló mi admirado y querido amigo Javier Urra. Como digo, la diferenciación entre el tratamiento penal de la responsabilidad de los adultos y de los menores es lógica. Y en atención a esta diferenciación, la ley parte de una responsabilidad y de una actuación basada en criterios fundamentalmente educativos y de desarrollo de la personalidad del menor, donde la intervención sancionadora tiene una finalidad educativa, persigue ante todo y sobre todo la reeducación y la reinserción. Esto tiene un carácter prioritario a la pena y a las otras finalidades tradicionales que lleva aparejado. Es decir, no se trata tanto de un castigo, que también esto es algo que, como voy a señalar a continuación, es importante en cuanto que el infractor ha de tomar conciencia de su propia responsabilidad, pero, insisto, antes que la finalidad retributiva se persigue la finalidad resocializadora. Por ello, y aun cuando en los momentos de exacerbación punitiva puede resultar difícil mantener la necesidad de una justicia diferenciada de los adultos, esto es un principio irrenunciable. Esta jurisdicción debe mantenerse, ya que las bases del tratamiento penal son completamente diferentes. La justicia penal, la justicia juvenil, no me cansaré de decirlo, debe tender como fin esencial a la rehabilitación social del infractor juvenil, siendo el interés superior del menor, de los niños y de los adolescentes el lema que figure en el frontispicio de su normativa reguladora. Como acabo de decir, esto no es incompatible con la aplicación de algunos de los principios propios del derecho penal, particularmente en lo que se refiere a los aspectos procesales que garanticen la tutela judicial efectiva. Hay matices propios en esta jurisdicción, particularmente el principio de oportunidad propio de un modelo de justicia restaurativa, principio de oportunidad que tiene aquí en el ámbito de los menores un ámbito de aplicación mayor que en la justicia de adultos. Y es importante, como señalaba, que el infractor juvenil tome conciencia de los daños, de las consecuencias que genera su acción delictiva. Debe asumir y responder por ella. Esto no es incompatible con esa finalidad resocializadora. Esta se consigue, por otro lado, en esta jurisdicción a través de lo que se denomina una justicia de mesa redonda, donde el fiscal, el juez se ven ayudados en la labor de elección de la medida más conveniente, la medida a aplicar más conveniente por profesionales de distintos ámbitos. La ley les otorga las herramientas necesarias para conseguir ese propósito. Y por ello, y retomando las reflexiones acerca de la ley orgánica que regula esta responsabilidad penal, yo quiero subrayar hoy ante ustedes la importancia fundamental que tiene el equipo técnico configurado en la ley como un instrumento imprescindible para lograr esos fines de reinserción y reeducación. Estos equipos técnicos encuentran su antecedente en los delegados técnicos de la Ley de Tribunales Tutelares de Menores de 1948 y fueron recogidos con este nombre en la ley precedente de la actual, que fue la Ley 4/92 de 5 de junio. Y, como digo, ayudan a los fiscales, nos ayudan a los jueces en la labor de elección de las medidas que son más convenientes. Y quiero hacer una mención también necesaria, obligatoria, a uno de los ejes vertebradores de la ley, que es el principio de la especialización. Las características del procedimiento de menores exigen que todos los que intervengan en el equipos técnicos, miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad, operadores jurídicos en general, tengamos una formación y una capacitación específica
con conocimientos ya no solamente técnicos de las diferentes disciplinas, sino también de las características de las niñas, los niños y los adolescentes y de su proceso evolutivo, así como de todas aquellas circunstancias que les hacen ser más vulnerables. Esta especialización y adecuada formación es una exigencia ya no solo de la ley nacional, sino también en el ámbito internacional. Las reglas mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de Justicia a los Menores, las reglas de Beijing, en su número 22, establecieron expresamente la necesidad de que todas las personas que se ocupen de los casos de menores realicen los correspondientes cursos de especialización y capacitación. Y en el mismo sentido se pronuncia el artículo 40 en su apartado tercero de la Convención de los Derechos del Niño. Por ello, el Consejo General del Poder Judicial, como el órgano de gobierno de los jueces, tiene encomendada constitucionalmente su formación, tanto la inicial, la que se presta a quienes, tras haber superado las difíciles pruebas de la oposición, ingresan en la escuela judicial, como la formación continua, esto es la que se presta ya a las juezas y jueces que están desempeñando su labor jurisdiccional. Para nosotros, para los jueces, la formación en todos los órdenes es, ante todo y sobre todo, un deber ético, un deber inexcusable para poder realizar la función jurisdiccional con el grado de excelencia que demanda la sociedad. Pero en este ámbito del que estamos hablando es ya una exigencia legal que viene determinada recientemente tras la aprobación de la Ley 8/21 de 4 de junio de protección integral a la infancia y a la adolescencia frente a la violencia, que ha introducido la necesidad de proporcionar formación sobre los derechos de la infancia y a la adolescencia. No entraré en los detalles de este particular, pero sí quiero resaltar la necesidad de que en el temario para esas pruebas de acceso a las que acabo de referirme es obligatorio introducir temas específicos sobre estos derechos. Pero además de ello, en el Consejo abordamos el tema de los menores en general desde una perspectiva amplia que abarca también aquellos supuestos en los que el menor es el sujeto pasivo del delito. El tratamiento procesal de esta situación exige un especial cuidado para evitar la denominada victimización secundaria, es decir, las consecuencias que el proceso penal puede originar en la salud mental del menor, que vendría a agravar las ya originadas por la comisión de la que ha sido víctima. Esto se traduce en una serie de medidas específicas, como son la necesidad de que no haya una reiteración ante diversos operadores en la toma de declaraciones, que esto sea en un entorno amigable, estableciendo medidas que traten de paliar en lo posible las consecuencias perjudiciales de verse sometido al proceso. Y no puedo dejar de referirme, al hablar de justicia juvenil, al convenio firmado en su día con la Sociedad Española para el Estudio de la Violencia Filioparental, la SEVIFI, bajo cuyo cobijo se han desarrollado importantes actuaciones formativas y ha permitido sobre todo tender puentes de comunicación y conocimiento entre nosotros que permiten ahondar en el estudio de esta forma específica de violencia y conseguir averiguar las estrategias más adecuadas para su abordaje. Concluyo ya, no quiero cansar más la atención de ustedes. Les reitero mi agradecimiento por su invitación a compartir con ustedes esta sesión de trabajo y les animo a perseverar en el esfuerzo para conseguir la inclusión social de aquellos jóvenes que han delinquido y que están en una situación de riesgo de exclusión. Y es que al hacerlo no solo les estaremos ayudando a ellos, sino que nos estaremos ayudando a nosotros mismos a conseguir una sociedad mejor. Muchas gracias. Muchas gracias, magistrado y vocal del Consejo General del Poder Judicial, Juan Manuel Fernández. Creo que hemos aprendido algo de lo que hemos escuchado, al menos. Vamos a terminar y lo vamos a hacer presentando a don Alfredo Santos,
es presidente de GINSO, la Asociación para la Gestión de la Integración Social, y que nos ha permitido hoy reunir a todo este elenco. Le voy a saludar, don Alfredo, muy buenas tardes. Por ahí le debemos tener, seguramente, y sin cuya figura, impulso y vehemencia a veces sería imposible pensar que estaríamos todos aquí siguiéndole e intentando conseguir que estas campañas, que no buscan otra cosa que concienciar, que informar, a veces entretener también, pero sobre todo ayudar, sean una realidad. Así que, don Alfredo, como no tengo oportunidad nunca de verle ni de saludarle, pues un placer, presidente, bienvenido y su turno. Muchas gracias, Constantino. Bueno, yo quería empezar por dar las gracias por su intervención en esta clausura de esta webinar de hoy, a Juan Manuel, que como siempre pues ha sido una persona docta que ha venido a dejarnos claros cuál es la base real de toda esta situación. Damos también las gracias al resto de los ponentes que han participado hoy en esta webinar por compartir con nosotros vuestro tiempo y vuestros conocimientos que, como hemos podido ver todos, pues son absolutamente amplios, técnicos, lo que se quiera, y siempre mirando las cosas desde el punto de vista de la realidad. Todo esto nos ha servido para abordar un tema tan relevante como es la salud mental en los menores infractores, que es el tema de hoy. Está claro que la salud mental debe de ser el eje central del sistema de la justicia juvenil, porque comprender, escuchar y entender a las generaciones que tenemos por detrás, a nuestros jóvenes que vienen, no solo es recomendable, sino yo diría que es obligatorio, porque de esta manera con este conocimiento podremos tomar mejores medidas y decisiones a la hora de adoptar la resolución de todos estos problemas que cada día están muchísimo más patentes. En esta línea, a raíz de la pandemia, bueno, pues ha puesto encima de la mesa de una forma casi brusca, diría yo, el aumento significativo de los problemas de salud mental en nuestra población infanto-juvenil. Ante esta situación, GINSO, con el objetivo de hacer frente a este problema, que lo hemos visto claramente, hemos reaccionado de la mejor forma que se nos ha ocurrido, elevando al 100% nuestro compromiso en la búsqueda de soluciones innovadoras, sobre todo. Porque de esta manera podremos acercarnos de una forma real y podemos marcarnos unos retos que intenten resolver las necesidades que se plantean en este nuevo escenario, que aunque ya lo veníamos viendo, pero ahora ya es que se ha puesto evidente. Quizá ha servido en esta pandemia para que lo veamos de una forma clara. Hay muchas veces que hay cosas que llevan presentes con nosotros tiempo, y mira, dentro de todos los problemas que nos ha traído, ha dejado esto claro, y esto nos permitirá adoptar las soluciones más apropiadas. Todo esto, lógicamente, a través de la reeducación y la reinserción, con el objetivo de garantizar, como no puede ser de otra manera, el bienestar integral futuro para nuestros jóvenes. GINSO lleva funcionando ya 21 años, que ya empezamos a ser viejos como yo, vamos, yo más, y proporcionamos asistencia a los menores y jóvenes que se encuentran en conflicto con la ley y en riesgo de exclusión social, para poder promover e impulsar su integración social. Para ello ofrecemos programas integrales con otros recursos relacionados con la salud mental, con la educación, con las medidas judiciales y de protección, con el fin de que nuestros jóvenes puedan acceder a las mejores oportunidades futuras, tanto personales como profesionales, porque de esta manera pues logran poner un paso en su vida
poder, como si dijéramos, arrancar por segunda vez, es una oportunidad que tienen para poder llegar a poder cubrir esta situación que se les ha venido pues, de una forma en fin, problemática, ¿no? En este sentido, mejoramos continuamente nuestros recursos y potenciamos el trabajo en red a través de un equipo multidisciplinar que en este momento está formado por 836 personas, 836 técnicos excelentes, donde podemos contar con psicólogos, educadores, trabajadores sociales, médicos y monitores y cocineros y celadores, que todos cuentan, porque todos cuentan en este equipo unido que tiene un objetivo muy, muy claro. Además, trabajamos conjuntamente porque es un problema general con las otras entidades que deben estar y especialmente con la administración pública, que no ha dejado en ningún momento de verlo claro y de poner todos los medios que tiene a su alcance. Este trabajo conjunto pues trata de atender para nuestros jóvenes que puedan alcanzar nuestra meta, que no es otra que construir una sociedad más justa y más sana. En fin, con esto creo que lo que nos hemos expresado qué es lo que pretendemos desde GILSO, y quiero de nuevo pues dar las gracias a los ponentes que han estado fantásticos, y a todos los que habéis tomado parte de vuestro tiempo de hoy en seguirnos, en escucharnos y en el webinar que en fin, espero que os haya gustado, podríamos decir. Y nada, y muchísimas gracias y hasta la próxima. Le voy a decir una cosa para que se la anote en la agenda. ¿La tiene ahí a mano? Sí, venga. Jueves 9 de junio, a esta misma hora, las 5:30, cuando empezábamos, digo, a ver si podemos terminar en hora a las 7, como era usted el presidente. Exactamente. Me he atrevido. ¿De qué vamos a hablar? De los riesgos de las redes sociales para la salud mental infanto-juvenil. Y a todos los que nos han seguido, os esperamos. Una mente sana, recordar, empieza en la infancia. Gracias, don Alfredo Santos. Muy buenas tardes. Gracias a todos vosotros. Gracias a todos ustedes, una vez más, centenares, siguiéndonos, contando, hablando y diciendo todo aquello que nos lleva a intentar que el mundo sea un poquito mejor. Lo intentamos. A veces, dicen, también lo podemos conseguir. Un abrazo a todos. Buenas tardes.